filosófica, ¿no? Bueno, la antropología filosófica estudia todo lo referente al problema del hombre, el problema de la existencia, el problema de la naturaleza humana, hasta, bueno, el asunto de la identidad humana también, ¿no? Que se va a ver al final. Hasta hace poco se consideraba el tema del origen, pero un tanto que el tema del origen ya está incluido dentro del tema de la naturaleza o esencia humana, ¿no? Por eso es que ya no se pone, ¿no? Cuando se veía el tema del origen, básicamente era pues había dos teorías, ¿no? La primera decía que el hombre es producto de la creación, ¿no? Bueno, gracias a una entidad superior, ¿no? Y el otro conjunto de teorías era la posición materialista o naturalista, pues, ¿no? Un tanto que eso está ya incluido dentro del asunto de la naturaleza humana, ¿no? Por eso ya no se pone, ¿no? Entonces se aborda generalmente el problema de la naturaleza, ¿no? Como un asunto central. Ahora, había otros temas, el tema de la existencia, por ejemplo, muy importante en la, bueno, en la ontología del siglo XX, ¿no? Aparece la posición existencialista, eh, y empieza a reafirmar una ontología a partir del hombre existiendo. Claro, ¿qué cosa pasaba hasta el siglo XIX? Pero lo que pasaba era cuando se hablaba de ontología, del ente, del ser, esa categoría, esa palabra, era para referirme a todo lo que yo veo, ¿no? Entonces, todo era un ente. La puerta es un ente, un ser, el árbol, cada persona, un auto, una casa. Entonces, indistintamente, cualquier cosa que yo veía era una entidad, era un ser o ente. Entonces, aparece en el siglo XX la corriente del existencialismo y va a afirmar que en realidad el ser por excelencia es el hombre, el hombre. El yo existiendo, ¿no? En realidad es eso, ¿no? El hombre existiendo, yo existiendo. A partir de la existencia personal, a partir de la existencia personal aparecen recién las otras, las demás cosas, ¿no? Las demás cosas, ¿no? Entonces, eh, ahora, en torno al asunto de la existencia había otros temas, pues, ¿no? El tema de la libertad, por ejemplo, el tema de la angustia, etcétera. Hubo un conjunto de pensadores que abordaron, hicieron una ontología antropológica, pues en el fondo es eso, ¿no? Entonces, el ser por excelencia era el hombre existiendo. Ahora, ¿cómo conceptuaban la existencia cada uno? Era distinta, ¿no? Lo veían de manera distinta, ¿no? Para Heidegger, que aparecen algunos materiales antiguos de la ¿no? La existencia era una marcha adelantada hacia la muerte, hacia el final, ¿no? Para Sartre era una suerte de repugnancia, para el existencialista cristiano Marcel era pues esperanza y así, ¿no? Entonces, había una diversidad de posiciones, ¿no? Y también el asunto de cómo llamaban al hombre existiendo cada uno, ahí también varían, ¿no? Heidegger lo llamaba simplemente Dasein, ¿no? Es el hombre es el ser ahí, ¿no? En el mundo, decía, ¿no? Bueno, ese era el asunto del existencialismo. Ya lo otro ya lo hemos visto, ¿no? Esto analítico en su momento lo vimos en teorías de la verdad, ¿no? Y por ahí también algo en lógica, me parece, ya bueno, es la posición de Wittgenstein. No lo voy a comentar porque es un tema pasado, pero lo del el existencialismo sí, porque algo se menciona al comienzo del material, ¿no? Pero bueno, ahí hay algo para visualizar. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Ya, entonces la antropología filosófica estudia el problema del hombre, todo lo referente al hombre, ¿no? ¿Qué cosa es el ser humano? ¿Qué cosa es el hombre? O qué es el asunto mismo de la muerte, ¿no? Que aparece ahí como un tema dentro del pensamiento de Heidegger, ¿no? Una marcha hacia la muerte, dice, ¿no? Eso es la existencia. Claro, el asunto de la muerte está ligado al tema mismo de la existencia, pues, de la existencia. O de dónde venimos. Bueno, de dónde venimos es el asunto del origen, ¿no? El origen
del ser humano, ¿no? Si realmente como, bueno, ya dijimos que ese tema, y un tanto que ya no se pone el asunto del origen, o sea, de dónde venimos, porque un tanto que se considera parte de la naturaleza humana, ¿no? De dónde viene el hombre, ¿no? Si es producto de una criatura superior, bueno, entonces su propia, tiene un origen divino, ¿no? Un origen divino, ¿no? Y la otra posición, la posición naturalista, si venimos simplemente como parte de un proceso evolutivo, de un largo proceso, ¿no? Es la posición naturalista, ¿no? Solamente habían esas dos posiciones, ¿no? Esas dos posiciones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ese es el asunto del destino del hombre, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Si realmente la, el hombre va a poder existir en el planeta unos siglos más, ¿no? O de repente, no sé, pues, ¿no? Cada cierto tiempo hay una amenaza de guerra nuclear, ¿no? ¿No? Uno por ahí que lo ve en las noticias, ¿no? Solamente por ahí que se entera, ¿no? Claro, si hay una guerra nuclear, no necesariamente tiene que destruirse todo el planeta, pero hay la teoría muy fuerte de que si muere parte del sistema del, ¿no? Planeta, una gran parte, bueno, simplemente el resto le va a seguir, ¿no? Va a morir el planeta en sí, ¿no? Em, bueno, se ha hecho mucho por este asunto del desarme, ¿no? Hay un reloj, hay un reloj hipotético, ¿no? Creado por los intelectuales, ¿no? Que cada vez que se habla de una guerra nuclear, ¿no? Se aproxima la medianoche, ¿no? Que marca el fin de la humanidad, ¿no? El fin de la humanidad, ¿no? Hay intentos por desarme, pero es bastante difícil, pues, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? Si no te acompaña, por ejemplo, Ucrania se desarmó nuclearmente, ¿no? Dejó su armamento, ¿no? Con esto de la perestroika, la apertura de la política em, de la ex Unión Soviética, bueno, desapareció, dio paso a a la Federación Rusa, ¿no? Pero eso fue solamente un asunto de momento, porque ni bien Ucrania se desarmó, nuevamente no, la Rusia de Putin pues la invadió, ¿no? Simplemente porque estaba desarmada. Si Ucrania no hubiese renunciado a su armamento nuclear, simplemente no hubiesen invadido, ¿no? Porque había la amenaza de una guerra nuclear cercana, ¿no? Ahí nomás a las puertas, ¿no? Aprovechó el momento y bueno, pues, ¿no? Invadió Crimea, ¿no? Hizo ataques de falsa bandera en el Donbass, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Simplemente es muy nacionalista Putin, ¿no? El dictador ruso, y eso lo considera, no solamente eso, el asunto era invadir toda Ucrania, ¿no? O por lo menos la mitad, ¿no? Ya había un plan ahí, ¿no? Ya, entonces, ahí apareció la amenaza de guerra nuclear, ¿no? ¿Hacia dónde va la humanidad? Si realmente vamos a vivir unos siglos más o de repente estamos a las puertas de, siempre a cada momento de alguna guerra nuclear, ¿no? Entre las potencias, ¿no? Entre los que tienen armas nucleares, ¿no? Que son, no sé, pues por ahí Francia, Estados Unidos, ¿no? Rusia, ¿no? Y por ahí también otro tanto, pues la India misma tiene, ¿no? Se llevó tecnología americana en realidad, ¿no? Porque me parece que era un físico el que estaba un tanto trabajando con los americanos, ¿no? Ya este es un asunto de hace buen tiempo, unas 2 décadas creo, o más o menos algo así pasó, que se llevó pues la tecnología, ¿no? Entonces ellos empezaron a tener tienen armas nucleares también los indios, pues, ¿no? Tienen la tecnología. Hay país con pobreza, pero se preocupa por el armamento, ¿no? Y en ese camino también está Corea del Norte, ¿no? Irán también dice, no, nosotros lo hacemos simplemente por los beneficios, ¿no? De la energía nuclear, pero no, en el fondo quieren hacer armas nucleares, pues. Ese es el problema de fondo, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta si hacia dónde vamos, realmente si la humanidad va a durar unos siglos más, ¿no? Como en las películas, va a haber una era espacial plena ahí, ¿no? Donde se colonizan otros lugares, ¿no? O vamos a desaparecer, ¿no? Bueno, ya entonces vamos a pasar al segundo punto. El problema de la naturaleza humana.
El problema de la naturaleza humana. Ahora, para muchos, en la actualidad, es el problema de la esencia, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza esencialmente al ser humano? Para muchos actualmente, lo que define al ser humano es la conciencia. En principio la conciencia, ¿no? Y bueno, luego por ahí en segundo plano aparece la autoconciencia, que simplemente es la conciencia de estar en algún lugar, ¿no? Yo estoy aquí sentado, ¿no? Dictando una clase, ¿no? Tengo conciencia de ello, esa es una suerte de autoconciencia, ¿no? Reflexionar sobre uno mismo, pero todo parte por el asunto de la conciencia. Ahora, si decimos que la conciencia define al ser humano, ahí viene el asunto, pues, ¿no? Porque ahora con este tema de la CIA, de las inteligencias artificiales, hay el problema de que si las máquinas pueden desarrollar conciencia, ¿no? Ese es un problema. Ese es un problema. Ese es un problema, ¿no? ¿Ya? Ese es un problema. ¿Ya? Ese es un problema, ¿no? Bueno, el asunto es tan complejo que el tema de la conciencia ya se aborda en un apartado, ¿no? Que se viene a llamar filosofía de la mente, ¿no? Ahí está el tema de la mente, ¿no? De la conciencia. em, Aparece también el asunto de la CIA, pues, ¿no? De la CIA. Y algunos dicen, ahí también hay posiciones, ¿no? Que las máquinas nunca van a llegar a tener conciencia. Otros, sin embargo, afirman lo contrario, pues. Y más allá, ¿no? Las especulaciones de que esto supondría un cierto tipo de problema. Hace poco, em, dos inteligencias artificiales empezaron a tener un diálogo, habían hecho un lenguaje propio que no lo entendía pues ningún ser humano, ¿no? Y simplemente las tuvieron que desconectar, ¿no? Ya, entonces ese es un tema relacionado, pero ya está en un apartado que se viene a llamar filosofía de la mente, ¿no? Pero ha nacido aquí en el asunto del problema del hombre, pues. Ahora, uno de los que se dedicó un tanto a visualizar el asunto así de manera panorámica fue Max Scheler. Max Scheler en el siglo XIX, para él el asunto de la naturaleza humana es un tema que es muy antiguo ya, pues, ¿no? Ya los griegos tenían una posición sobre el tema, ¿no? Y ahí en el proceso los cristianos tuvieron su posición, los naturalistas también y así, ¿no? Ahora, refiriéndose a esos puntos de vista, Max Scheler, eh, Max Scheler afirma, ¿no? Para los griegos, ¿no? La esencia del ser humano es la racionalidad, es la racionalidad. El ser humano, en esencia, es un ser racional, es un ser racional. Claro, y ahí empieza la tradición racionalista, es una tradición larga, ¿no? Sócrates, ¿no? Para él, bueno, no usa el término de racionalidad, pero usa la palabra sabiduría, ¿no? Sócrates. Platón usa el término de cabeza del alma, ¿no? La cabeza del alma, ahí está la parte importante. Aristóteles habla de la racionalidad y así hasta la Edad Media, ¿no? Igual, ¿no? Santo Tomás la racionalidad, Descartes la res cogitans, ¿no? El pensamiento, y así, ¿no? Y de hecho, el mismo Max Scheler entra en esa corriente misma, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿ya? Pero ahí, ¿no? Para los griegos, la esencia del hombre es la racionalidad. El hombre esencialmente es un ser racional. Esa es su naturaleza, ¿no? Esa es su naturaleza, ¿no? Esa es su naturaleza. Bueno, luego tenemos en ese proceso el pensamiento judeocristiano. En varias partes de la Biblia se afirma que el hombre es creación divina, ¿no? Un tanto que se alude al origen a partir de un ser superior, ¿no? Proviene de un ser superior de alguna manera, ¿no? El ser humano. Por eso el hombre es una criatura divina. Ya, en más de una parte de la Biblia se afirma, pues, esa cuestión.
Entonces, de alguna manera participamos de la divinidad, ¿no? La posición naturalista, la posición materialista, pues, ¿no? La posición naturalista y positivista, bueno, la posición materialista del siglo XIX en sí, ¿no? En sí. Spencer, ¿no? Bueno, Darwin, Spencer, que es un positivista y evolucionista, ¿no? Darwin, que es evolucionista, ¿no? Por ahí, no sé, pues las posiciones materialistas mismas son afines a esto, ¿no? De alguna manera, ¿no? En la óptica de Scheller. Entonces, según esta posición, el hombre es un fabricante, ¿no? El famoso Homo faber. El hombre fabrica utensilios, herramientas, ¿no? Por ahí el hombre antiguo, prehistórico, fabricaba utensilios de piedra, ¿no? De sílex, ¿no? Y luego, bueno, el proceso va a hacer herramientas de otro tipo, pues de repente de huesos, de metal, etcétera, ¿no? Herramientas, utensilios, armas. Va a fabricar, ¿no? Bueno, y luego fabricó máquinas, ¿no? En el siglo XIX. ¿Ya? Esa es la esencia del ser humano según la posición naturalista positivista, ¿no? Bueno, es en la óptica de Max Scheler. Max Scheler. Ahora, ¿qué cosa propone Scheler? Para Scheler, el hombre esencialmente es alguien que tiene espíritu. Ahora, espíritu en principio se entiende como voluntad, ¿no? Como voluntad, ¿ya? Como voluntad. Como vitalidad, como voluntad. Y de hecho, la posición del Scheler, de Max Scheler, está dentro de lo que se viene a llamar voluntarismo, ¿no? O vitalismo. ¿Ya? Es una posición especial. Ahora, ¿en qué difiere el voluntarismo o vitalismo de Max Scheler del de Nietzsche? Bueno, el de Nietzsche, la vitalidad se afinca en la irracionalidad, en los instintos. En cambio, en Max Scheler, la vitalidad entendida como voluntad, como espíritu, se afinca en la razón. O sea, es todo lo opuesto a Nietzsche. Todo lo opuesto a Nietzsche. Entonces, como la vitalidad, ¿no? La voluntad humana se afinca en la razón, el hombre es un ser enteramente espiritual, le dice no a los instintos. Es un ser enteramente espiritual, en principio, y complementariamente es moral, dice Max Scheler, ¿no? Max Scheler. Bueno, Max Scheler, de paso, es el gran teórico de la ética fenomenológica, ¿no? De la ética como manifestación del espíritu, de la voluntad humana, del pensamiento moral, ¿no? Es un pensador moralista. Tiene trabajo sobre ética. La ética suya está al lado, pues, de una corriente, ¿no? De libros de ética, ¿no? Max Scheler, Nicolai Hartmann, ¿no? Por ahí Dietrich von Hildebrand, entonces en esa corriente, ¿no? El hombre es un ser espiritual y moral, ¿no? Esa es la idea ahí. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Em, ya, ahora, siguiendo sobre el problema de la naturaleza humana. El problema de la naturaleza humana. Em, Aristóteles. Bueno, ya hemos comentado algo sobre Aristóteles. En general, para los griegos, el hombre esencialmente es un ser racional, racional, racional. Ahora, ese concepto de racionalidad, ¿no? De pensamiento, ¿no? De lo que llamaban dianoia, ¿no? El pensar, la dianoisis, tiene su origen en el término logos, pues, ¿no? Logos que normalmente se traducía como entendimiento, ¿no? Claro, en la antigüedad no había la palabra pensamiento, ¿no? Pensar, pero sí había la palabra logos. Ya, de ahí proviene, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen entendimiento? ¿Quiénes pueden razonar? Bueno, solamente los hombres, los seres humanos, los seres humanos. Ahora, y ese pensamiento, precisamente el pensamiento es facultad del alma racional o alma humana, ¿no? Alma racional o alma humana, que es el alma superior. En la teoría aristotélica, en la teoría aristotélica, los seres vivos tienen tres tipos de alma, ¿no? Tres tipos de alma. Las plantas tienen el alma vegetativa, ¿no? Los animales tienen alma sensitiva y los seres humanos tienen alma racional.
¿no? Alma racional. El alma de las plantas, ¿no? Siguiendo el sentido común, bueno, pues, ¿no? Uno, ¿cómo ve que son las plantas? Las plantas crecen, las plantas se alimentan, ¿no? Las plantas se alimentan, las plantas crecen, ya. Entonces, esas, por ejemplo, son funciones vegetativas, ¿no? Función vegetativa le llama. Son parte de la función vegetativa, o sea, la función del alma de las plantas. El alma que está encima de ellas es el alma de los animales, el alma sensitiva. El alma sensitiva, qué cosa lo caracteriza? Bueno, ¿cómo son los animales? Los animales sienten y se mueven. Eso define al alma sensitiva, ¿no? Pero curiosamente también los animales, ¿qué cosa pasa? Que se alimentan, crecen. Bueno, las plantas también se reproducen. Reproducirse es una función vegetativa también. Las plantas se reproducen, se alimentan y crecen, ¿no? Esas tres son parte de la función vegetativa, ¿no? O funciones vegetativas, ¿no? Por sentido común uno tiene que ver cómo son las plantas, ¿no? Ahora, va al alma a los animales, ¿no? Los animales sienten y se mueven, ¿no? Eso define al alma de los animales, al alma sensitiva. Pero como se trata de un alma que es superior, complementariamente tiene las funciones, ¿no? De nutrirse, crecer y reproducirse, ¿no? Que eran definitorias en las plantas. O sea, conforme va creciendo, en- en- conforme, claro, en sentido hacia arriba, ascendente, si lo vemos así, el alma que está arriba siempre va a tener más funciones, más funciones. Ahora, si nos vamos al alma de los seres humanos, que está arriba todavía, ¿qué cosa define el alma de los seres humanos? El pensamiento, la razón. Pero los seres humanos también sienten y se mueven, se reproducen, se nutren y crecen, ¿no? Pero todas esas funciones ¿no? De funciones de vegetativas, sensitivas, son simplemente un complemento, no definen al ser humano. Lo que nos define es simplemente la razón, ¿no? La razón, ¿no? Entonces, supongamos que una persona, bueno, no se puede mover, no está paralítica, sigue siendo una persona, pero no tiene la función ya de su cuerpo de moverse, ¿no? Igual, entonces lo que nos define es el pensamiento, es la razón, dice, ya, la razón. Eso por un lado, ¿no? Por un lado, porque siempre recordando em, todas las cosas que vemos, dice Aristóteles, son entidades, ¿no? Son sustancias. La puerta es una sustancia, un árbol es una sustancia, una persona es una sustancia. Y una sustancia tiene materia más forma, pues, ¿no? Materia más forma, ¿no? La sustancia es el ente aristotélico, materia más forma. En el caso de los seres vivos, la materia, bueno, es el cuerpo, ¿no? Y la forma es el alma. En el caso de los seres humanos, ¿no? La materia es su cuerpo, ¿no? Y la forma es el alma racional. Y el pensamiento, el entendimiento, la razón es función del alma. Es lo que nos define, nos define. Ahora, eso por un lado, ¿no? O sea, no solamente somos seres racionales. El otro aspecto del ser humano es que somos, bueno, lo define zoon politicón, ¿no? Zoon animal, pero en el sentido de ser vivo, ¿no? No tiene un sentido peyorativo la palabra zoon animal, simplemente es ser vivo superior, si se quiere, o ser vivo social, ser vivo político. La política tiene que ver con el asunto de la sociedad, pues. Para Aristóteles, la célula la base de la sociedad es la familia, ¿no? La familia, ¿no? Entonces, un hombre conforma con una mujer una familia, ¿no? Y estas familias juntas conforman una aldea, ¿no? Un grupo de familias. Y este conjunto de grupos van a conformar lo que es una polis, pues, la ciudad-estado, ¿no? La ciudad-estado. Pero ¿cuál es su base? Su base es la familia, dice, ¿no? Y esto ocurre básicamente porque el hombre es un ser social, dice. Tiende a crear sociedad. O ser político, que viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Ahora, el trasfondo de ser social, ser político, es el tema de la convivencia. Y en el tema de la convivencia hay un trasfondo moral también, pues, ¿no? Hay un trasfondo moral ahí. Vamos a pasar al siguiente punto.
Nietzsche, Nietzsche. Bueno, algo ya se ha visto sobre Nietzsche antes. Nietzsche es vitalista, ¿no? Es vitalista, ¿no? Al vitalismo se le llama de varias maneras. Vitalismo, voluntarismo también se le llama. Voluntarismo. Claro, ahí la idea central es la vitalidad, la voluntad del ser humano en la existencia, ¿no? Ahí aparecen temas como la libertad misma, pues, ¿no? El de asunto, ya hemos dicho que en el asunto de la existencia aparece en el tema de la libertad, la angustia, ¿no? O de repente la alegría también, ¿no? Aparece el asunto de la voluntad. El tema con Nietzsche es que la vitalidad está unida a los instintos, a lo irracional, porque los instintos no son racionales, no, no son racionales. Esa es la diferencia con el voluntarismo de Max Scheler, pues, ¿no? En Max Scheler habla de voluntarismo, sí, de una vitalidad humana, pero unida a la razón. Es totalmente distinta a la de Nietzsche. Y de hecho, para Nietzsche, ¿no? Lo esencial en el ser humano son sus instintos hacia la vida, hacia la vida. En la naturaleza no hay el altruismo, pues el ayudar a los otros, ¿no? Prima el egoísmo, ¿no? La autoconservación, ¿no? La autoconservación, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, dos gatitos, le da un pedazo de carne, ¿no? Un gato no le va a invitar al otro, pues, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Ya empiezan a pelearse, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son más pequeños todavía, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El instinto de conservarse primero uno, dice, ¿no? ¿No? Primero uno. De repente, cuando estuviera saciado, bueno, ya no es tan territorialista con el alimento, ¿no? Pero ahí se ve eso. Entonces, el egoísmo es un valor natural, es un valor natural. Ahora, ¿pero qué cosa ha pasado con Occidente? Occidente nos ha impuesto valores antinaturales, dice, ¿no? Entonces, ha creado una suerte de ser no natural, no natural. Ahora, la crítica de Nietzsche va no solamente contra el Occidente del siglo XIX, que es su época, ¿no? Es contra toda la tradición racionalista que empieza, bueno, desde Sócrates, pues, ¿no? Desde Sócrates. Desde Sócrates ya hay esa tradición, ¿no? Que habla de la sabiduría, ¿no? La razón, ¿no? Platón, la cabeza del alma. Esa la cuestiona, cuestiona. Y en el camino también cuestiona el pensamiento judio-cristiano que va a ser asimilado en el proceso, ¿no? En el proceso occidental, ¿no? Occidental europeo aparece el pensamiento judio-cristiano y también igual lo ataca, ¿no? Lo ataca. Ahora, para él distingue entre dos tipos de hombres, ¿no? El hombre, el noble o señor y el siervo, ¿no? El noble o señor es el ser superior, el que se afinca a la vida, en la vitalidad, el que reafirma la vida como el valor superior, ¿no? Y el siervo, bueno, es el que, ¿no? El que está apegado a la cultura occidental, ¿no? Por ejemplo, el judío cristiano, dice, ¿no? El judío cristiano. ¿No? Entonces, distingue entre dos tipos de personas. Ahora, dentro de la figura de los nobles o señores, es el que, donde aparece, bueno, la figura del superhombre, pues, ¿no? Dentro de los nobles o señores aparece la figura del superhombre, ¿no? El que encarna idealmente al superhombre es Zaratustra, ¿no? Es el superhombre ideal, ¿no? Supuestamente, alguien así es el que va a establecer valores vitales, que ya se han perdido, dice, ¿no? Que sí había en la antigüedad, claro, un tanto que ahí está la añoranza de Nietzsche, porque él aprecia mundo, a los presocráticos, aprecia bastante, sobre todo también a la época heroica griega, ¿no? La era de los héroes, ya todo eso le fascina, ¿no? Ya, entonces, el hombre es como un ser más de la naturaleza, ¿no? Ahora, esas ideas de que el hombre es una criatura más de la naturaleza, es una idea que aparece en el siglo XVI, ¿no? Con la transformación del mundo occidental, ¿no? Con el nacimiento del mundo moderno, el mundo premoderno en sí, el siglo XVI. Y ya se habla de teorías naturalistas relacionadas con el hombre, la política, el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso tiene que ver lo de Nietzsche, lo de Nietzsche.
Ahora, se suele considerar a Nietzsche como un precursor del pensamiento existencialista. En realidad se considera a Nietzsche y a un pensador cristiano que es Søren Kierkegaard, ¿no? Que es un pensador danés, ¿no? Ahí aparece el tema de la existencia, la libertad, ¿no? Eh, bueno, un pensador afín a lo de Nietzsche es Arthur Schopenhauer, ¿no? Que también es alemán, ¿no? También es alemán, también está dentro del vitalismo y también sostiene que la vitalidad humana es irracional, pues, ¿no? Es instintiva, ¿no? El asunto con Schopenhauer es que él afirma, ¿no? Arthur Schopenhauer dice, ¿no? En el mundo como voluntad y representación, que eso no solamente pasa, pues, con el ser humano, pasa con cualquier ser vivo, ¿no? Hasta los insectos son así, dicen. Todos tienen instintos hacia la vida, ¿no? Hacia la vida. Claro, el asunto con Schopenhauer es que él ya generaliza todo, ¿no? No solamente pasa con el ser humano, pues, ¿no? Todos luchan por preservarse, ¿no? Por preservarse, de alguna manera, de alguna manera. Entonces, el hombre, al ser una criatura de la naturaleza, un ser biológico, ¿no? Tiene instintos hacia la vida. La vida es el valor superior, ¿no? La vida es lo que reafirma la autoconservación, la supervivencia de cada uno, dice, ¿no? Eso es lo que plantea Nietzsche, ¿no? Y de ahí empieza a atacar a toda la cultura occidental, ¿no? Y en ese proceso también al pensamiento judeocristiano, pues. Bueno, ahí aparece la figura del superhombre, ¿no? Bueno, el superhombre, Zaratustra, es el que de alguna manera va a crear una nueva sociedad con nuevos valores, dice, ¿no? Valores vitales, ¿no? Para eso tiene que plantear la muerte de Dios, ¿no? Etcétera, dice, etcétera. Bueno, más es una suerte de utopía, pues, ¿no? Porque es algo irrealizable, ¿no? Pero bueno, él simplemente lo dice ahí, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Sí, es Marx. Ah, no, es Cassirer. Sí, es Cassirer. Pensaba que era Marx. Ah, no está Marx aquí. En el material, me parece que en el material, en el papel, sí está Marx, ¿no? No, no está aquí. Ya, yo voy a mencionar a Marx de todos modos porque me parece que en el material impreso está, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar algo sobre Marx. ¿Ve? ¿Por qué? Qué raro que acá no está. Ya, vamos a hablar algo sobre Marx, pues. Aparte que a Marx ya se le ha visto antes también, ¿no? En materialismo, ¿no? En cuando se vio historia de la filosofía. Para Marx, ¿cuál es la esencia del ser humano? Para Marx, la esencia del ser humano es su conciencia social. ¿Y por qué afirma eso? Porque para Marx, antes de que existiera la historia, no había hombres, había individuos, ¿no? Individuos. En algún momento del proceso, del devenir, en algún momento, estos individuos pasaron hambre. Claro, había que sobrevivir, había que producir comida y protección. Es por eso que estos individuos, para Marx, se juntan unos con otros para trabajar. Ahí aparecen las relaciones sociales de producción. El trabajo, las relaciones sociales de producción, determina que aparezca la sociedad. Cuando aparece la sociedad en virtud del trabajo, de las relaciones sociales de producción, es que aparece recién el ser humano. Por lo tanto, el ser humano esencialmente tiene conciencia social. Entonces, ¿qué cosa es en esencia el ser humano? Alguien con conciencia social para Marx. ¿Qué cosa determina esto? Bueno, el hecho de que aparecieron las relaciones sociales de producción o estructura económica también le llama, estructura productiva, ¿no? O simplemente sociedad, ¿no? Sociedad. Ahora, esa conciencia de cada uno, esa conciencia social, esas ideas, no son elementos metafísicos, tienen una base material. Y esa base material simplemente es la estructura económica, la estructura productiva o las relaciones sociales de producción, dice Marx, ¿no? Es un tanto que él dice, la estructura material es la base de la superestructura ideológica o de las ideas o de la conciencia social. Entonces, esa es la esencia del ser humano. El ser humano
es un ser con conciencia social. Ha aparecido en una sociedad y esa sociedad ha aparecido en virtud del trabajo, en virtud de las relaciones sociales de producción, en virtud de la estructura productiva o económica, o estructura material, ¿no? Estructura material. Ya, esa es la teoría de Marx, ¿no? Un tanto que Engels va a complementar esa idea, ¿no? Esa idea la va a complementar, ¿no? Aunque las ideas de Engels las complementa usando ideas evolucionistas, ¿no? Evolucionistas, ¿no? El hombre, en el proceso hubo una transformación, bueno, se transformó de mono en hombre en virtud del trabajo, dice, ¿no? El trabajo. En virtud del trabajo aparece la sociedad, etcétera, ¿no? No es exacto, un montón de cosas inexactas, porque en realidad el hombre no proviene del mono, pues, ¿no? Es una idea que es muy del siglo XIX y ya en el siglo XX es un error, ¿no? El ser humano proviene de un homínido ancestral, ¿no? No proviene de un mono, pero bueno. Ya, eso respecto de Marx, ¿no? Que es otra teoría. Ahora, la teoría que sí está aquí, tenemos la de Cassirer. Cassirer. Para él, bueno, la teoría para Cassirer, el ser humano en esencia es un creador de símbolos. Es un creador de símbolos. Es un ser vivo que crea símbolos. Bueno, acá pues la palabra, claro, Cassirer un tanto que usa el término animal, pero en el sentido griego, ¿no? En el sentido griego, son significa simplemente ser vivo superior, ¿no? Ser vivo con ciertas características. Ya bueno, el ser humano es un ser vivo simbólico, pues no sería la traducción en el sentido más exacto, ¿no? Más adecuado. Entonces el hombre está creando símbolos, formas simbólicas, sistemas simbólicos, ¿no? Simbólicos. Por ejemplo, los mitos son símbolos y están llenos de simbología. El lenguaje natural, el lenguaje verbal, las palabras son símbolos, ¿no? Las palabras son símbolos. La música emplea símbolos para graficar, ¿no? Los sonidos. La religión emplea símbolos, ¿no? Por ejemplo, el bautismo que no solamente era una práctica del cristianismo, hubo en las culturas antiguas, ¿no? En varias culturas antiguas, representa una suerte de renacimiento, ¿no? De renacimiento, ¿no? El imbuirse, ¿no? El sumergirse en el agua, ¿ya? En el agua, es un símbolo. O sea, hay símbolos en la religión, ¿no? En la ciencia, bueno, la ciencia usa su propio lenguaje simbólico, ¿no? El arte también, ¿ya? El arte también, ¿no? Símbolos. Ahora, complementariamente a lo que dice Casiller, bueno, hay otros que han teorizado el asunto, ¿no? Por ejemplo, dice Nelson Goodman, ¿no? Nelson Goodman es como la palabra ¿no? Como la palabra bueno, ¿no? En inglés, Goodman, Goodman. Bueno, para Nelson Goodman, por ejemplo, en el arte podemos hablar de varios sistemas simbólicos, ¿no? La fotografía, por ejemplo, tiene sus propios símbolos, su propia simbología. La pintura igual, ¿no? Cada forma de arte tiene su propia simbología. En la ciencia igual, ¿no? En la ciencia igual, ¿no? Igual pasa lo mismo. La física tiene su propio lenguaje simbólico, ¿no? Claro, la física se puede expresar en palabras, pero llega un punto en que tiene que expresar sus ideas en símbolos, ¿no? En símbolos, una simbología, por ejemplo, la ley de gravitación universal, ¿no? Gravedad igual a masa por uno por masa 2 por distancia de las radios de los planetas o de los cuerpos celestes al cuadrado, ¿ya? ¿No? Por la constante gravitación universal, ¿ya? Eso es una forma simbólica. Claro, la física tiene su propio símbolo, su propio lenguaje simbólico en el fondo, ¿no? Con la química pasa lo mismo y así, ¿no? A eso alude Goodman, pero es una idea complementaria a lo que plantea Cassirer, ¿no? Cassirer es el que planteó originalmente esto de los símbolos, ¿no? El hombre está creando símbolos, sistemas simbólicos en realidad, lenguajes, ¿no? Porque en el fondo el arte, ¿no? Tiene su propio lenguaje simbólico. Lo mismo pasa con la ciencia. Es un creador de símbolos. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Ya, finalmente está Max Scheler, ¿no? Max Scheler. A Max Scheler se le va a volver a mencionar porque es uno de los grandes teóricos de la ética, pues, ¿no? De la ética.
unos grandes teorizadores de la ética en realidad, de la ética. Él para fundamentar la ética, ¿no? Es una ética basada en el espíritu, en la moralidad, ¿no? Humana. Empieza a teorizar sobre las éticas pasadas, las éticas que ya han pasado, ¿no? Bueno, es el primer gran teorizador, después de, aparte de su libro de ética, ¿no? La ética de Max Scheler, ¿no? Está la de Nicolai Hartmann, por ahí viene otra, bueno, en tercer lugar, por ahí se puede poner, aunque menos relevante, la de Dietrich von Hildebrand, ¿no? Pero sobre todo la de Scheler y la de Hartmann, ¿ya? Para poder comprender todo ese proceso histórico evolutivo hasta del pensamiento moral hasta el siglo XIX. Ya después se han hecho otro tipo de estudios, ¿no? Ya a partir del siglo XX, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es una suerte de iniciador de los estudios sobre el pensamiento moral, ¿ya? Sobre el pensamiento moral. El punto de partida para la moralidad, para Scheler, no es otra cosa que la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad. Y de hecho, cuando Scheler hace su escala de valores, primero están los valores espirituales, ¿no? Un tanto orientándose a aquellas culturas que para él son superiores, ¿no? Esas culturas donde hay bastante espiritualidad, ¿no? Nos referimos pues ¿no? A la India, ¿no? En la India sobre todo, ¿no? Ahora, era algo que no solamente le va a fascinar a Scheler en su momento, sino también al vitalista a Arthur Schopenhauer, ¿no? También le fascina el espiritualismo, el pensamiento oriental. Ya, ahí está. Entonces, el hombre en esencia, ¿qué es? Es un ser espiritual. El espíritu entendido como voluntad, ¿no? Como voluntad. Es una forma de voluntarismo o de vitalismo, si se quiere, ¿no? Es un vitalismo o voluntarismo unido a la razón, ¿no? A la razón. Más adelante, uno de los epígonos es Henri Bergson, ¿no? Henri Bergson va a definir al espíritu como el vital, ¿no? Él sí propiamente usa la palabra vitalidad ya, ¿no? Pero es una continuación del pensamiento de Scheller, ¿no? ¿Qué dice Henri Bergson? Bueno, que el hombre en esencia es una criatura con elan vital, o sea, con voluntad, ¿no? Con espíritu, algunos traducen como espíritu, pero espíritu entendido como voluntad igual en el caso de Henri Bergson. Es un espíritu, una voluntad humana unida a la razón, ¿no? Nuevamente el mismo asunto de Scheller, ¿no? El hombre es un ser espiritual, ¿no? Y entre paréntesis, más razón, ¿no? Más razón, más razón. Ahora, en virtud a ese espíritu, entendido como voluntad, es que el ser humano puede objetivar el mundo, lo representa, ¿no? Tal y como lo planteaba Arthur Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación. Claro, por ejemplo, el hombre de ciencia ve el mundo, lo ve como objetos, los planetas. ¿Y qué cosa hace? Bueno, hace ciencia, hace astronomía. Caso de Newton, por ejemplo. Ahí está objetivando, representando el mundo. ¿M? O sea, a eso se refiere. Y es producto de la voluntad, de la espiritualidad, ¿no? Unida a la razón. También habla de la libertad, ¿no? Ahora, el tema de la libertad aparece en Nietzsche también, ¿no? Aparece, incluso aparece en Kierkegaard mismo y naturalmente va a aparecer más adelante en el existencialismo, pues en el siglo XX, ¿no? Ahí está el asunto de la libertad, ¿no? Em, y finalmente está el tema de la autoconciencia, que ya hemos dicho que simplemente la autoconciencia es reflexionar sobre uno, o sea, es la conciencia reflexionando sobre sí, ya, simplemente es eso. ¿No? El ser humano lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer. Pero en principio, para que eso ocurra, ¿qué cosa tiene? Tiene conciencia, ¿no? Aparece el tema de la conciencia e inmediatamente el asunto de la autorreflexión, ¿no? La autoconciencia, la autoconciencia. Ya, eso respecto a Scheller. Bueno, a Scheller se va a volver bueno, al menos yo voy a comentar algo en ética, porque es uno de los primeros que habla sobre las características de los valores, ¿no? De los valores. Vamos a ver en su momento. Ya, ahora vamos a ver este último punto que es el tema de construcción de la identidad. Ahora, es un término un poquito manoseado aquello de la construcción de la identidad, ¿no? Porque lo que se entendía 50 años atrás, por lo menos, ¿no? De lo que es construir la identidad, era la idea sociológica de que
El ser humano es algo, un producto que se construye socialmente. Ahora, eso es una realidad a medias, ¿no? Porque si es las creencias, ¿no? Una fe, una religión o una lengua, bueno, eso culturalmente puede construir tu identidad, pues, ¿no? La parte cultural sí, ¿no? El problema de hace 50 años era que incluso se decía que la sexualidad misma era una construcción social, ¿no? Cosa que era algo errado, pues, ¿no? Algo errado, ¿no? ¿Ya? Se ha tratado de buscar un punto medio para conciliar eso, ¿no? ¿No? De que es un producto, en realidad no es un producto social, ¿no? Con eso ya se nace, pues, ¿no? Y solamente hay dos géneros, hombre y mujer, y bueno, hay lo que se llama la minoría, ¿no? Una minoría que no se considera ni hombre ni mujer, pues, ¿no? No se considera ni hombre ni mujer, está la famosa comunidad de las minorías, ¿no? LGTB. Ahí se habla de minorías, ¿no? De minorías. Ya, ya eso. Ahora, más bien el asunto de construcción de la identidad, claro, tiene que ver con la cultura. Con la cultura sí se construye la identidad, ¿no? Una religión, una lengua, ¿no? Una lengua, em, eh, una idea del mundo, ¿no? En la cultura hay una idea del mundo, de la felicidad, de la libertad. Ahí es donde aparece el concepto de comunidad, que es un concepto de política en realidad, ¿no? Por eso es que se habla de política de reconocimiento, ¿no? Claro, aquí el tema tiene que ver con el reconocimiento de las comunidades, ¿no? El reconocimiento de los grupos, ¿no? Comunidad entendido como grupo humano, ¿no? Como grupo humano, ¿no? Claro, en el mundo hay diversos grupos humanos, diversas comunidades, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú nomás, si tomamos los tres grupos grandes que hay son la comunidad de la selva, de la sierra y de la costa, cada uno con sus propios rasgos, ¿no? En la sierra incluso tienen sus propias, bueno, en Perú se habla un montón de lenguas, ¿no? Un montón de lenguas, no solamente está el castellano, pues, ¿ya? En la selva hay un montón de lenguas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir la política de reconocimiento? Simplemente es aceptar la identidad del otro, del otro. Ese otro que pertenece a alguna comunidad, pues. Eso es la política del reconocimiento, aceptar la identidad del otro, ¿no? Del otro. Sea, acepto al individuo y también de paso planteo un reconocimiento a toda su comunidad, ¿no? Por ejemplo, mm, aceptar a alguien que es de la sierra de repente no es igual a nosotros, ¿no? No cuestionándolo, no cuestionándolo. Ahora, ¿qué cosa sería no reconocimiento? El más típico no reconocimiento es el racismo, ¿no? El racismo, ¿no? Que se ve, bueno, en Lima cuando viene gente de la sierra, no empieza a insultarla, ¿no? Bueno, hay gente que tiene trabajando, bueno, en su casa, bueno, y también igual, ¿no? Ese maltrato, el racismo sobre todo es no reconocimiento, ¿no? Y de repente ese es uno de los puntos más críticos, pues, ¿no? No reconocimiento. No aceptar la identidad del otro, ¿no? Pero hay un tanto que uno se considera superior al otro. Entonces, eso es lo que se trata de evitar con esto de la política del reconocimiento. De reconocer es aceptar al otro. Claro, en principio esta aceptación, según Charles Taylor, es aceptar la identidad del otro, ¿no? Bueno, por cultura es un montón de cosas, pues, ¿no? Es un montón de cosas, ¿no? Aceptar que el otro tiene otras creencias religiosas de repente, usa otro lenguaje, ¿no? No es el mismo que nosotros. Racialmente no es ni blanco, de repente es moreno, ¿no? No es como nosotros, ¿no? Todo eso es parte de su identidad, de su identidad, de su identidad. Ahora, y esto a nivel internacional, bueno, ahí viene, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Yo, Estados Unidos, porque él es un teórico del, bueno, está afincado en el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo. Yo, Estados Unidos, reconozco o acepto, ¿no? Cómo viven los saudíes, ¿no? Los saudíes que son muy rígidos en su moral, ¿no? Bueno, son musulmanes, ¿no? Muy apegados a la norma, ¿no? Pero son aliados de los americanos. Ya, no los voy a cuestionar, dice, ¿no? Es una suerte de reconocimiento de la sociedad saudí sus prácticas, no cuestionarlo, ¿ya?
Ya, pues, claro, eso es parte de la política pragmática, ¿no? Pero esto ya a nivel entre países, ¿no? Reconocer a los otros países cómo viven. De eso habla Taylor, ¿no? Claro, los otros países tienen otra cultura, tienen otro modo de ver la moral, la religión, tienen otra lengua naturalmente, ¿no? Racialmente son distintos, se visten distintos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes merecen más reconocimiento? Bueno, las minorías, ¿no? Lo que llaman las minorías culturales. Las minorías culturales. Por ejemplo, aquí en la selva hay grupos humanos que tienen su propia lengua, que son menos de 1000, ¿no? Y tienden a desaparecer porque sus habitantes se van a vivir a centros urbanos y esa cultura, pues pequeñas culturas, que están desapareciendo. Al Estado no le interesa, ¿no? Entonces, por eso se dice que aquí se habla de no reconocimiento por parte del Estado, ¿no? El hecho de no proteger a esas minorías culturales. Ahora, entonces, a partir de ese reconocimiento del Estado a las minorías culturales, ¿no? También se habla que no, dicen, nosotros, el grupo minorías sexuales, también merecemos reconocimiento. Bueno, también hay que darse, le dice Charles Taylor. ¿No? O nosotros las minorías religiosas también, ¿no? Por ejemplo, antes yo veía Hare Krishnas, bueno, ahora no los veo, parece que se han ido, no sé qué habrá pasado, ¿no? Las minorías religiosas también, dicen, reconocimiento. Los grupos ahí que reclaman derechos, ¿no? Los feministas también de reconocimiento, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto de minoría cultural, bueno, se ha extendido, ¿no? Hablar de minorías sexuales, ¿no? De minorías, grupos sociales, etcétera, etcétera. Claro, porque en el mundo lo que hay, y esa es la realidad, es que hay muchas culturas, pues. Cada cultura tiene su propio modo de ver la realidad, ¿no? Es lo que se suele llamar multiculturalismo, ¿no? Los saudíes ven de una manera la realidad, ¿no? Los americanos lo ven de otra, aunque a veces eso tiene connotaciones negativas, pues, porque cuando se habla, por ejemplo, de la comunidad palestina, ¿no? Olímpicamente se elimina, se deja de lado el hecho de que Palestina también viven cristianos, ¿no? Población cristiana, que es probablemente la más afectada en Medio Oriente, ¿no? Para ellos no existen, ¿no? Y también había población judía. Ahora, la mayoría son colonos, tanto los musulmanes como los judíos, ¿no? Curiosamente no pasa eso con los cristianos. Los cristianos sí son muy antiguos y bueno, una minoría de repente musulmana y judía también, ¿no? Pero cuando se habla de comunidad palestina, es que no hay una comunidad, nunca ha habido una nación palestina. Han habido lo que llaman el panarabismo, emigrantes de Egipto, de Siria, emigrantes de Jordania, más por motivos laborales, ¿no? Porque la tierra les pertenecía a terratenientes, ¿no? Pues es un tema que da para largo. Ya. Entonces, ese es el asunto con Charles Taylor. Ahora, hay otros afines al pensamiento de Taylor, sí, bueno, Nancy Fraser, por ejemplo, que antes aparecía en los materiales y ya no está. Nancy Fraser, un tanto que pone ideas de economía, ¿no? Economía marxista, ¿no? Habla de un reconocimiento económico, ¿no? Por ejemplo, dice, el Estado no reconoce a Puno porque no da apoyo económico cuando en épocas de frío, por ejemplo. Eso es un no reconocimiento económico. Claro, en la economía marxista está la idea de la redistribución, distribuir adecuadamente la riqueza, sobre todo entre los menos poseídos de un país, pues, ¿no? Y eso, bueno, el Estado verdaderamente no se interesa, pues, ¿no? Ahí también aquello está del tema del reconocimiento, ¿no? O el mismo Axel Honneth, ¿no? Que sí se menciona en la lectura y que ahí, bueno, me figuro lo van a revisar, pues, ¿no? Ya, lo van a revisar. Entonces, hay una idea de fondo que sí les sugiero que por ahí lean, es que cuando se habla de muchas culturas, está la idea postmoderna, hay una corriente que es la postmodernidad que dice, cada cultura tiene su propio relato de lo que es la realidad o de lo que es el mundo. Tiene su propio modo de ver el mundo, ¿no? Ahí se habla de relatos, ¿no? De la realidad. Hay muchos relatos, dicen, ¿no? Hablan de relatos, ¿no? Hablan de la caída de los grandes relatos, claro, ¿sí? Para los posmodernos, los grandes relatos se han caído y lo que existe hoy día son los relatos, lo que dicen los saudíes, lo que dicen por ahí, no sé, los rusos, los europeos. Cada sociedad tiene su propio modo de ver la realidad. ¿A qué se refieren con eso de caída de los grandes relatos? Bueno, el relato de la verdad universal, el relato de la justicia universal, el relato de la belleza universal, el relato de la historia universal, etcétera, ¿no? Ellos lo llaman grandes relatos.
No hay una historia universal. Cada cultura tiene su propio modo de ver la historia. Con la belleza igual, dice, ¿no? Ya, se relaciona con el tema, pero aunque ya no lo pone, ¿no? Con el tema del multiculturalismo. Voy a poner las claves aquí. Voy a poner aquí, ya, estas son las claves de esta semana. Voy a reducir esto. Ya, están las claves. Mm. En este modo creo que no hay para chat, pues. Yo no veo chat aquí. O no sé cómo pueden hacer alguna pregunta. Si desean hacer alguna pregunta, no sé. Bueno, ya entonces nos quedaremos aquí. Ya nos quedaremos aquí y ya será hasta la próxima. Entonces voy a ir cerrando. Eh, ya, voy cerrando. Nos vemos, cuídense. Buenas noches, nos vemos. Hasta luego.